Muy bien, entonces, a partir de esas fuerzas intermoleculares, o más bien las fuerzas intermoleculares influyen en varias propiedades que se observan sobre las sustancias. Entonces, bueno, vamos a ver tres propiedades que son altamente influenciadas por la fuerza de estas interacciones intermoleculares. La primera es la viscosidad, que la viscosidad se define como la resistencia de un líquido a fluir. Y bueno, un ejemplo muy claro, que ustedes lo pueden ver en sus casas. Tomen un vaso de agua y vuélquenlo un poquito y ven cómo se mueve el agua. O pueden hacerlo con alcohol también si tienen en sus casas. Toman un poquito y vuelcan el recipiente y ven cómo se mueve. Y hacen lo mismo con un poquito de aceite. Y esto es algo que supongo que ustedes ya han notado antes de siquiera ver el concepto. El aceite se mueve más lento, es como más, no sé, como si fueran más despacio, como más, más torpe, podría decirse. No se mueve tan rápido como el agua, como el alcohol. Y esto se debe a que el aceite es más viscoso. ¿Cómo influyen las fuerzas intermoleculares en la viscosidad? Simplemente, entre mayor sea la fuerza relativa de esas interacciones intermoleculares, habrá mayor viscosidad. ¿Y por qué se les ocurre que sea esto? Que haya mayor viscosidad cuando mayores son las fuerzas intermoleculares. ¿Cuál es una explicación que le podemos dar a esto? Tal vez porque hay una mayor atracción entre los átomos de la molécula, entonces no se separan tan fácilmente. Exactamente. Recordemos, bueno, estas son propiedades de los líquidos. En los líquidos, las moléculas están compactas hasta cierta medida, pero con la capacidad de desplazarse unas respecto a otras. ¿Qué sucede cuando las fuerzas intermoleculares son más fuertes? Tenemos una atracción entre las moléculas que me frena ese desplazamiento que hay entre una capa y otra. Y ese frenar esas moléculas lo vemos reflejado a nivel macroscópico, a nivel a simple vista, lo vemos como una mayor viscosidad. Hay una resistencia al movimiento, a que ese líquido fluya. Entonces, bueno, en el agua que tiene fuerzas intermoleculares bastante fuertes, que son de puente de hidrógeno, es un poquito difícil compararlo con, por ejemplo, el alcohol, que el alcohol es menos viscoso que el agua. ¿Y por qué creen ustedes que el alcohol sea menos viscoso que el agua? Bueno, ya nosotros conocemos la estructura del agua y el alcohol o el etanol sería este de acá. Entonces, el alcohol o el etanol es un poquito menos viscoso que el agua. Ambos poseen puentes de hidrógeno, pero ¿por qué será que entonces el alcohol es menos viscoso? Profe, no sé si estoy votando, pero el etanol tiene más moléculas que el agua, ¿no? El etanol tiene más moléculas, más átomos, querrá decir. No sé, creo. Mm, sí, sí tiene más átomos, o sea, tiene una mayor masa molecular, es una molécula más grande, pero no es esa la explicación para que sea menos viscoso.
la explicación sigue siendo las fuerzas intermoleculares. ¿Cuál de las dos moléculas tiene mayor fuerza por sus interacciones intermoleculares? O lo pregunto diferente. Si las fuerzas intermoleculares de mayor importancia son iguales, que en este caso serían de puente de hidrógeno porque tenemos hidrógenos unidos a uno de esos tres átomos que son requisito, que es oxígeno, nitrógeno o flúor. Acá también tenemos un hidrógeno unido a un oxígeno, nitrógeno o flúor. Tenemos el mismo tipo de interacciones intermoleculares que son de puente de hidrógeno, que son las interacciones más fuertes de Van der Waals. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las dos sustancias tiene mayor cantidad de fuerzas intermoleculares? Profe, eso no tiene que ver con la forma de la molécula. No, no tanto. Ok. Entonces, vamos a ayudarles. Ok, el agua tiene dos hidrógenos y ambos hidrógenos están unidos al oxígeno. Eso significa que una molécula de agua puede dar dos puentes de hidrógeno. Si yo tengo otra molécula de agua por acá y otra por aquí, entonces voy a tener un puente de hidrógeno con uno de los hidrógenos y otro puente con el otro de los hidrógenos. ¿Qué sucede en el etanol? En el etanol, si yo tengo otra molécula por aquí cerca, resulta que el etanol solamente tiene un hidrógeno capaz de ser donador de ese puente de hidrógeno, capaz de crear ese puente de hidrógeno, que es el que interacciona con la molécula vecina. Entonces, al final tenemos una competencia entre dos puentes de hidrógeno versus solamente un puente de hidrógeno. A pesar de que ambas estructuras, ambos compuestos poseen puentes de hidrógeno, hay una que genera o que puede crear mayor cantidad de puentes de hidrógeno, que es el agua. ¿Eso qué significa? Mayores interacciones intermoleculares, mayor fuerza de atracción y por lo tanto una mayor viscosidad. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? Sí, Ok. Ahora, bueno, esto es nada más de conocimiento general. La viscosidad se representa con los números SAE. Entonces, entre más bajo sea el número, menor es la viscosidad y más rápido se mueve. Un SAE mayor quiere decir que es una sustancia más viscosa y por lo tanto fluye más lentamente. Ahora, voy a dejar la molécula de agua aquí para analizar otro caso, otra comparación, que fue de hecho el que les di para el ejemplo. Cuando nosotros comparamos el agua y el aceite, ¿cuál dijimos que era más viscoso? el aceite. El aceite. Bueno, acá tenemos la molécula del agua y ya sabemos que genera o que tiene interacciones de puentes de hidrógeno. Ahora, las moléculas de aceite normalmente son cadenas muy largas de carbonos. Vamos a ver, este tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12. Podríamos incluso dibujarle otros 2 carbonos, 14 carbonos. Y al final, un ácido carboxílico, que, bueno, si se recuerdan del trabajo, así es como se ven los ácidos carboxílicos, un doble enlace con oxígeno y un enlace sencillo con un oxígeno y luego un hidrógeno. Ahora, ¿cuál es la fuerza intermolecular predominante en el agua? Bueno, ya lo hablamos.
acá va a tener puente de hidrógeno. ¿Cuál es la fuerza predominante en el aceite? ¿Cuál creen ustedes que sea la fuerza intermolecular más fuerte de acá? La de ion dipolo. La de ion dipolo. ¿Por qué ion dipolo? Es que, bueno, creo que no puede formar tantos puentes de hidrógeno como el agua. Y la segunda fuerza más fuerte creo que es la de ion dipolo. Sí, pero aquí no hay iones. Ok, la mitad de la respuesta está bien. Podemos crear un puente de hidrógeno acá. Tenemos un hidrógeno unido a oxígeno, pero ¿qué sucede? Que tenemos esta zona donde sí, es cierto, la molécula es polar, pero tenemos una sección muy grande de la molécula que no tiene ningún tipo de polaridad. Toda esta sección en verde es no polar. ¿Y cuál era la interacción principal que hay en las moléculas no polares? ¿Cómo que ya se olvidaron de la clase de la semana pasada? Profe, si era polar con no polar, entonces era un dipolo permanente. Ok. Mm, Cuando tenemos una molécula que sea completamente no polar, ¿cuál es la fuerza principal que hay ahí en esa molécula? Dipolo inducido. Un dipolo inducido o las fuerzas de dispersión de London, que es el nombre, digamos, bonito. Resulta que en moléculas de este tipo, como las que conforman los aceites, la parte polar es demasiado pequeñita. Entonces, básicamente no tiene mucha influencia en la molécula. Lo que domina es esa cadena larga de carbonos, porque son cadenas largas, pueden estar entre 10 hasta 24, 26 carbonos. Entonces, lo que vamos a tener predominante son esas cadenas largas con las fuerzas de dispersión de London. Acá, esa parte polar va a ser mantequilla, no, no va a generar ninguna influencia. Entonces, ¿por qué los aceites que tienen una fuerza de dispersión de London predominante son más viscosos que el agua? Bueno, esto se explica por la longitud de esas cadenas. Cuando tenemos cadenas muy largas, entonces lo que sucede es que las cadenas se enredan, se entrelazan, como cuando dejamos los audífonos en la bolsa y se les hace un nudo. Puramente eso es lo que sucede. Tenemos una cadena, pero viene otra cadena que se enrosca por aquí y al final lo que se va haciendo es como un nudo entre las cadenas y esos nudos es lo que me va aumentando la viscosidad. Este, por supuesto, si yo tengo varios mecates amarrados o enredados, si yo intento jalar dos mecates o dos puntas cualquiera, lo que hago en algún momento es como socar los nudos. Entonces, eh, en este tipo de moléculas que tienen unas cadenas muy largas, las moléculas o esas cadenas al entrelazarse, al enredarse, restringen el movimiento, restringen el que las moléculas se puedan desplazar unas respecto a otras y ese es
Esa es digamos, la explicación detrás de la alta viscosidad que tienen, por ejemplo, los aceites. Ojo, a pesar de que las fuerzas intermoleculares son son de menor importancia, son fuerzas más débiles. No sé si ustedes ya conocen las reglas de solubilidad. Digamos, bueno, la regla general que es que igual disuelve igual. Tenemos, si nosotros mezclamos agua con aceite, ¿se van a disolver o no se disuelven entre sí? No. No. No se disuelven. Eso significa que tienen fuerzas muy distintas entre sí, fuerzas intermoleculares muy distintas. Tenemos el agua con puente de hidrógeno, porque ahí dice punto. Puente de hidrógeno, que es una fuerza muy polar, y tenemos el aceite, que tiene una fuerza completamente opuesta, que es la de dispersión de London. Esa sección pequeñita no me va a influir en mucho, a pesar de que esta sección es polar, pues simplemente la gana la parte grande de la molécula, que es la parte no polar, y entonces esa es la que domina. Entonces, si mezclamos una fuerza de una molécula estrictamente no polar, como es dispersión de London, con una fuerza de una molécula polar, como es el puente de hidrógeno, entonces esas moléculas, pues no hay interacción entre ellas y por lo tanto no se disuelven. De ahí viene esa frase tan conocida del igual disuelve igual. Entonces, bueno, hay son estas dos cuestiones las que hay que tomar en cuenta para la viscosidad. De primero, las fuerzas intermoleculares o las interacciones intermoleculares. Entre más fuertes, mayor viscosidad. Pero como segundo punto a considerar, o que no tenemos que olvidarnos, es el tamaño de las moléculas. Porque entre más larga sea la molécula, entre más extendida sea esta cadena, significa que hay mayor posibilidad de generar esos nudos o esos entrecruzamientos que también me van a aumentar la viscosidad a pesar de que tenga unas fuerzas intermoleculares bastante débiles. Muy bien, entonces eso es en cuanto a viscosidad. La segunda propiedad que se ve afectada por las fuerzas intermoleculares es la tensión superficial. Que la tensión superficial, la definición bonita del libro de texto, es la energía requerida para aumentar el área superficial en una unidad. Y eso suena como muy abstracto. Entonces, veámoslo más bien con estos ejemplos. ¿Por qué los mosquitos o algunos insectos pueden caminar sobre el agua sin hundirse? Eso se debe a la tensión superficial. Esta animación de las gotas que caen sobre una superficie de agua y no se mezclan, sino que quedan como flotando sobre la superficie. Esto se debe también a la tensión superficial. O eso, como este tipo de puentes que podemos crear con el agua cuando dos recipientes están muy cercanos entre sí. O no sé si han visto también, por ejemplo, que uno llena un vaso con agua, lo llena hasta arriba, hasta el borde superior, y le sigue regando, pero muy despacito, un poquito más de agua. Entonces, bueno, voy a hacerlo con un dibujo. Veamos, aquí está nuestro vaso y nosotros lo llenamos con agua, pero lo llenamos completamente hasta arriba y un poquito más. Y ustedes pueden ver que el agua se levanta un poquito, genera como un tipo de
qué sé yo, como de rebalse, pero el agua no se derrama, sino que queda ahí como un sombrerito. Eso se debe también a la tensión superficial. Entonces, viendo estos ejemplos de lo que es la tensión superficial, ahora sí, volvamos a la definición. La definición es la energía requerida para aumentar el área superficial en una unidad. ¿Cómo explica esto esos fenómenos que nosotros vemos? Bueno, básicamente, si nosotros tenemos una superficie de agua, vamos a ver, voy a bajarlo por acá, y viene un mosquito y pone la patota sobre el agua, esta es la pata del mosquito, voy a bajar solo la pata porque mis dotes artísticos no dan para más. Entonces, bueno, lo que ocurre naturalmente es que el mosquito tiene una cierta masa, ejerce un cierto peso, entonces lo que uno esperaría es que con el peso del mosquito, esta pata se hunda. Pero, ¿qué sucede si se hunde? Bueno, acá tenemos, digamos que la superficie del agua y tomemos el supuesto en el que el mosquito se hunde. Entonces, la pata del mosquito va a estar por debajo o en el interior del líquido del agua. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, acá lo que sucede es que el área superficial del agua aumentó. ¿Por qué? Porque ahora hay que considerar toda el área del agua que está envolviendo esa pata del mosquito. Entonces, aquí tenemos un aumento del área superficial. Entonces, ¿qué es, a partir de esto, qué es la tensión superficial? Bueno, es la energía requerida para poder aumentar el área superficial en una unidad. Es decir, la energía que yo tengo que aplicar puede ser, por ejemplo, en forma de un peso. También, al yo romper esta superficie y aumentar su área superficial, entonces estoy agregando energía. Pero si no tengo la suficiente energía, entonces simplemente la tensión superficial, digamos, me va a ganar. Es una competencia entre las energías que están impulsando romper esa superficie y aumentar el área superficial, como por ejemplo cuando se hunde la pata del mosquito, y la energía de las moléculas que están en la superficie del agua atrayéndose unas respecto a otras. Entonces, bueno, esto es lo que podemos ver en esta imagen de arriba a la derecha. En una molécula que esté en el interior del líquido, va a estar rodeada de otras moléculas, entonces siente fuerzas de atracción, de interacciones intermoleculares en las tres dimensiones. Pero una molécula que esté solamente en la superficie, o más bien una molécula que esté en la superficie, va a experimentar atracciones simplemente hacia donde existen otras moléculas del líquido. Es decir, que no tenemos estas atracciones que están, por ejemplo, hacia arriba. Y esto se transmite en que las interacciones, por ejemplo, hacia los lados o en el borde de la superficie, sean interacciones mucho más fuertes. O sea que tenemos una mayor atracción entre las moléculas que están en la superficie. Y si yo quiero romper esa atracción
Igual que cuando yo evaporo en un líquido, yo tengo que romper las interacciones intermoleculares. Bueno, si yo quiero romper esas atracciones superficiales, que esas atracciones es lo que se conoce como la tensión superficial, si yo quiero romper esas atracciones, yo tengo que aplicar la suficiente energía para romperlas. Si no tengo la suficiente energía, entonces esas interacciones no se rompen y termino en un caso como el del mosquito caminando sobre el agua porque no tiene el suficiente peso, no tiene la suficiente energía para lograr romper esas atracciones. Lo mismo sucede, por ejemplo, con una hoja que colocamos sobre el agua. La hoja, al ser muy liviana y tener un área bastante grande, pues no logra romper esas atracciones de la superficie que tiene el agua y se queda también flotando sobre el agua. Caso muy distinto a si nosotros intentamos hacer las del mosquito y caminar sobre el agua. Nosotros tenemos una masa muchísimo mayor que por lo tanto al nosotros intentar posarnos sobre el agua, entonces simplemente nuestro peso es suficiente para romper esas interacciones. La tensión superficial es también la causante de los meniscos, que bueno, no sé si esto lo vieron ya en el laboratorio, pero por ejemplo con el agua, si nosotros colocamos agua en un tubo de ensayo, en algún recipiente que sea delgadito, lo suficiente como para ver el menisco, entonces vamos a ver que el menisco se forma hacia arriba, que vamos a tener una curva del agua donde se levantan los extremos. Esto es un menisco hacia arriba. ¿A qué se debe esto? A que el agua interacciona también, no solo consigo misma, sino con las paredes del vidrio. Porque las paredes del vidrio tienen silicatos, dióxido de silicio, que también son polares. Entonces, hay una interacción de puente de hidrógeno con las moléculas del agua. Y por lo tanto, el agua tiene ese comportamiento como de que sube, de que se pega a las paredes. Si esto se repite, por ejemplo, con mercurio, que ya no se puede hacer, digamos, en vivo y en directo, porque el mercurio es una sustancia prohibida en nuestro país, pero el mercurio más bien se observa un menisco hacia abajo. Y esto se debe a que el mercurio no interacciona con las paredes del vidrio, sino que interacciona mucho consigo mismo. Son más fuertes las fuerzas intermoleculares consigo mismo. Entonces él prefiere estar más junto, digamos, se siente más atraído hacia sí mismo y por lo tanto pretende más tener esa forma de bolita, esa forma compacta. Entonces, en el agua, menisco con los extremos hacia arriba por las interacciones del agua con las paredes del vidrio. En el mercurio sucede el caso opuesto, hay pocas interacciones con las paredes del vidrio, con las paredes del recipiente y muchas interacciones consigo mismo que lo hacen acomodarse más bien como en una forma de una bolita. Ahora, como ustedes supondrán, como la tensión superficial depende de esas atracciones que hayan entre las moléculas en la superficie de una molécula, perdón, en la superficie de un líquido, pues también al aumentar
las fuerzas intermoleculares, pues también va a aumentar la tensión superficial. En el mismo sentido que la viscosidad, por ejemplo, si comparamos agua con el etanol, ¿cuál creen ustedes que va a tener la mayor tensión superficial? El agua. El agua, porque tiene mayores interacciones intermoleculares. Muy bien. Sí, Marisol. Profe, es que tengo una pregunta. En el caso del ejemplo del agua y del mercurio, ¿cuál tendría mayor tensión superficial? Es que siento que si el mercurio interactúa con él mismo, entonces las fuerzas intermoleculares van a ser más fuertes, Sí, pero no estoy segura. Entonces sí, el mercurio. sí, en este caso Ok. sí. Pero bueno, en el caso del mercurio se sale de lo que hemos visto, porque el mercurio lo que tiene es enlace metálico. Que lo habíamos visto el año pasado. Tenemos tres tipos de enlace, el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico, que es el que ocurre en metales, que digamos es un tipo de interacción, digamos, diferente. No se relaciona, digamos, no podemos compararla ni con el covalente ni con el enlace iónico, porque son átomos del metal que están compartiendo todos los electrones de la capa de valencia y genera esta teoría del mar de electrones. Entonces eh, son interacciones, digamos, muchísimo más fuertes que cualquier interacción intermolecular que podamos tener. Ok, muy bien. Entonces, pasamos a la tercera propiedad de las que vamos a ver, que es la presión de vapor. La presión de vapor eh, es esa presión que generan las moléculas de un líquido que pasan al estado gaseoso. A una cierta temperatura, si nosotros tenemos un líquido, a cualquier temperatura que tengamos ese líquido, algunas moléculas del líquido pueden pasar al estado gaseoso, sin necesidad de que estemos en el punto de ebullición. Cuando nosotros vamos aumentando la temperatura, aumentamos la energía que tienen esas moléculas y por lo tanto una mayor cantidad de moléculas de líquido pasan al estado gaseoso. Entonces, la presión de vapor es, si nosotros tomamos solamente las moléculas que se evaporan de ese líquido y les medimos la presión, esa va a ser la presión de vapor. Y como ustedes supondrán, esa presión va a variar de acuerdo a la temperatura. Entonces, de aquí, bueno, podemos deducir que entre mayores sean las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser la retención que van a sentir esas moléculas para escaparse, o sea, van a estar menos propensas a escaparse del líquido y pasar al estado gaseoso, y eso significa que hay menos moléculas en el estado gaseoso y por lo tanto menor presión de vapor. Entonces, si tenemos mayores fuerzas intermoleculares, esto implica una menor presión de vapor. Y aquí les pongo que esto implica también un mayor punto de ebullición. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el punto de ebullición con la presión de vapor? ¿Alguno recuerda?
¿Cómo se relaciona el punto de ebullición con la presión de vapor? ¿No? ¿Nadie? Ok. ¿Quién me dice la definición del punto de ebullición? ¿Qué es lo que ustedes recuerdan por punto de ebullición? Es la temperatura a la que, bueno, la mayoría de las moléculas pasan de estado líquido a estado gaseoso. Es la temperatura en la que las moléculas o una sustancia en estado líquido pasa al estado gaseoso. Pero una definición, digamos, más correcta para el punto de ebullición es la temperatura a la que la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Ok, esa es la definición, digamos, más correcta que tenemos para punto de ebullición. Entonces, si nosotros disminuimos la presión de vapor de una sustancia, eso significa que esa sustancia hay que calentarla más para que la presión de vapor sea igual a la presión atmosférica. Y por lo tanto, si hay que calentarla más, hay que aumentar más su temperatura, por lo tanto su punto de ebullición va a ser mayor. Pero si tenemos una sustancia que tenga una presión de vapor más alta, entonces hay que calentarla menos. Por lo tanto, a menor temperatura ya logramos que la presión de vapor sea igual a la presión atmosférica. Y cuando la presión de vapor de una sustancia es igual a la presión atmosférica, este es el punto donde todas las moléculas del líquido van a pasar al estado gaseoso. Ya se están evaporando tan rápido que todo el líquido va a convertirse en gas. Entonces, entre mayores fuerzas intermoleculares, volviendo a lo que nos concierne, entre mayores fuerzas intermoleculares hayan en una sustancia, quiere decir que esas moléculas van a estar más retenidas y por lo tanto van a ser menos propensas a pasar al estado gaseoso. Va a ser algo similar a la tensión superficial. Las moléculas se sienten retenidas hacia el interior del líquido. Y si hay una molécula rebelde que quiere salir, pues esa molécula también se va a sentir retenida hacia el líquido. Y si la fuerza de atracción, la fuerza de retención o esas fuerzas intermoleculares son más importantes, entonces esa molécula le va a costar mucho más poder salir, poder despegarse y poder pasar al estado gaseoso. Por lo tanto, su presión de vapor va a ser menor. Muy bien. ¿Alguna pregunta con alguna de estas tres propiedades? No. Ok. Continuamos entonces.
Entonces, bueno, aquí en la animación se ve un poquito. Tenemos un líquido y en ese líquido siempre tengan eso presente. En los líquidos, hay moléculas que siempre están pasando al estado gaseoso. La presión de vapor es precisamente la presión que ejercen esas moléculas en estado gaseoso. Ahora, bueno, creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, pero aquí también entra el concepto de volatilidad. Una sustancia es más volátil entre más fácil pasen sus moléculas al estado gaseoso. Entonces, una sustancia volátil quiere decir que tiene una presión de vapor mayor. Si una sustancia es poco volátil, quiere decir que su presión de vapor es menor también. Muy bien, entonces hagamos un ejercicio y el otro les queda a ustedes de práctica. Tenemos la hidracina, el peróxido de hidrógeno y el agua. Todos tienen tensiones excepcionalmente altas comparadas con otras sustancias de pesos moleculares parecidos. Entonces, nos piden representar las estructuras de Lewis para los tres compuestos y qué propiedad estructural tienen en común estas sustancias y cómo explica esto sus tensiones superficiales elevadas. Bueno, dejemos la parte de la representación de las estructuras de Lewis. ¿Qué propiedad tienen en común estas sustancias que justifica sus tensiones superficiales elevadas? Pueden crear puentes de hidrógeno. Todas pueden crear puentes de hidrógeno, exactamente. Entonces, como tenemos una fuerza intermolecular muy importante, que es la del puente de hidrógeno, eso significa también que vamos a tener una tensión superficial alta. Bueno, ese estuvo fácil. Entonces, hagamos el siguiente. Coloque las siguientes sustancias en orden de volatilidad creciente. O sea, tenemos que ordenarlas por presión de vapor de menor a mayor. O pues presión de vapor creciente también. Entonces, vamos a ver, les regalo un minuto para que lo resuelvan. Que me digan la respuesta. Recuerden, presión de vapor, de la menor presión de vapor a la mayor presión de vapor, o de la menor volatilidad a la mayor volatilidad. ¿Alguien ya tiene la respuesta? ¿Alguna idea de cómo resolverlo? Se podría resolver con las fuerzas intermoleculares para hacer más o menos un análisis de cuál es el punto de ebullición. Ajá, muy bien.
¿Qué fuerzas intermoleculares vemos en las moléculas de toda esta serie? Las de dispersión de London. Excelente. Toda esa serie de moléculas son moléculas no polares que lo que tienen es dispersión de London. Entonces, ¿cómo varían las fuerzas de dispersión de London entre las moléculas? ¿Cómo podemos saber cuáles moléculas tienen mayores fuerzas de dispersión de London y cuáles tienen menos fuerzas de dispersión de London? Ahí podríamos hacer algo parecido a lo que habíamos hecho con los aceites y el agua. ¿O no exactamente? ¿Por qué? Porque entre más larga sea la molécula, no sería como más interacciones. Pero en este caso, todas las moléculas son de carbono unidos a otros 4 átomos. Entonces no tenemos moléculas largas. Ven que todo es carbono y otros 4 átomos. Bueno, tenemos desde el CH4 hasta el CBr4. Entonces todos son siempre carbono y 4 átomos más. ¿Qué era lo que me afectaba las fuerzas de dispersión de London? Habían dos factores principales. A ver si lo recuerdan. Era la masa molar Ajá. y el volumen. La masa molar que está relacionada con el volumen. Entonces, ese es solo uno. El otro era la ramificación. Por ejemplo, si teníamos una molécula lineal como esta, comparada con una molécula ramificada como esta otra. Ambas con una masa molar similar, pero una está ramificada y la otra está de forma lineal. En este caso, como todas son más o menos la misma estructura, lo que nos tenemos que fijar es en el otro factor, que es la masa molar. ¿Cómo variaban las fuerzas de dispersión de London con respecto a la masa molar? A ver si se recuerdan. Creo que a mayor masa molar era más probable de que se diera un dipolo instantáneo. Entonces creo que aumentan las interacciones. Muy bien. Mayor masa molar, mayores fuerzas de dispersión de London. Entonces, ahora sí, ya tenemos todo para resolver. ¿Cuál es el orden creciente de volatilidad en esa serie de moléculas? A ver, ¿cuál sería la molécula que tiene menor volatilidad? En CHR3. Okay. El CHBr3. Casi. Tiene una masa bastante alta, pero hay otra que tiene una masa todavía más alta, que es el CBr4, que tiene entonces una mayor masa molar, por lo tanto, tiene más fuerzas intermoleculares de dispersión de London
Por lo tanto, tiene menos presión de vapor o menor volatilidad. Entonces, bueno, aquí van las primeras dos. ¿Cuál le seguiría? El CHBr2. El CH2, BR2, muy bien. Después, solo. CH2Cl2. Ah, muy bien. CH2L2. Y después, CH3Cl. CH3Cl. Y finalmente, el CH4, que es el que tiene la menor masa molar, por lo tanto, las fuerzas intermoleculares más débiles, por lo tanto, puede pasar más fácilmente al estado gaseoso. Muy bien. La B, ¿cómo varían los puntos de ebullición en esta serie? ¿Cuál tendrá el mayor punto de ebullición y cuál tendrá el menor punto de ebullición? El mayor lo tiene el CBr4. Ajá, muy bien. El mayor punto de ebullición lo tiene el CBr4 o tetrabromuro de carbono y el menor punto de ebullición lo va a tener el metano, que es la molécula que puede pasar más fácilmente al estado gaseoso. Excelente. Entonces, con este ejercicio les quedó claro los conceptos, fuerzas intermoleculares relacionadas a las tres propiedades que vimos. Sí. Muy bien. Ahora, como estamos viendo cambios de estado, bueno, hasta cierto punto, cómo afectan las fuerzas intermoleculares a, a las propiedades de una sustancia, entre ellas el punto de ebullición o la presión de vapor, que está relacionada directamente con el punto de ebullición, pues pasemos a ver lo que son curvas de calentamiento. Las curvas de calentamiento son estos gráficos de temperatura versus calor. Que el calor, bueno, recuerden que se representa con una Q, o si es un proceso a presión constante, podemos representarlo también como delta H. Entonces, ¿qué es lo que nos indica este gráfico? Bueno, si nosotros empezamos con una sustancia en un punto A una determinada temperatura, en este caso, la sustancia es agua. Entonces, si estamos a menos 25 grados Celsius y nosotros calentamos, agregamos calor, o sea, nos movemos sobre el eje X, vamos a ir aumentando la temperatura hasta que lleguemos a los 0 grados Celsius. Este que es el punto B. Si nosotros seguimos agregando calor, resulta que acá no vamos a seguir calentando el hielo, sino que hay algo que tenemos que hacer primero y es convertir todo ese hielo, convertirlo en agua líquida. El proceso de fusión. Eso requiere un cierto calor que está representado acá en los puntos B y C. Ese proceso de poder separar o darle movilidad a las moléculas, el proceso de función, requiere energía, es un proceso endotérmico y no hay un cambio de temperatura. Ahora, si esa agua que está a 0 grados Celsius en el punto C le seguimos agregando calor, entonces va a aumentar la temperatura del agua y llegamos hasta el punto de que es el agua a 100 grados Celsius. Ahora, nosotros no podemos calentar más allá de los 100 grados Celsius. Si nosotros seguimos agregando calor, entonces lo que sucede es que el agua
deja de ser agua líquida y pasa a convertirse a agua en estado gaseoso en el punto E. Y en esta sección de D a E, como es un cambio de estado, no hay un cambio de temperatura. Entonces, bueno, también es un proceso endotérmico, si recordamos el punto de ebullición o el proceso de ebullición o de vaporización, es un proceso endotérmico, requiere energía. Esa energía es toda esta que vemos acá. Y una vez que ya tenemos el agua completamente en estado gaseoso, si seguimos agregando energía, ese vapor de agua aumenta su temperatura. Entonces acá tenemos como dos tipos de procesos. Tenemos los procesos AB en azul, AB, CD y EF, que son procesos donde ocurre un calentamiento de una sustancia, sin que haya un cambio de fase. Y luego tenemos los procesos B y C y D, E, que son procesos de cambio de fase. Entonces, nosotros, a partir de este tipo de gráficos, bueno, más bien, los gráficos nos ayudan a entender lo que está ocurriendo, pero nosotros podemos calcular cuál es el calor requerido para pasar desde un punto A hasta un punto F, por ejemplo. ¿Y cómo calculamos eso? Bueno, con las fórmulas que de hecho ya hemos visto. De calorimetría, ustedes recordarán que para un calorímetro aplicábamos una fórmula, para un calorímetro a presión constante, aplicamos una fórmula que nos decía que el calor necesario para calentar el agua o la disolución dentro de un vaso de café era igual a la masa por el calor específico de la disolución por el cambio en temperatura. Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar cuando tengamos este tipo de comportamientos, los calentamientos en una sola fase. Ahora, acá vamos a necesitar tres tipos de, o tres calores. Vamos a necesitar un calor 1 para el proceso AB, un calor 2 para el proceso C y D y un calor 3 para el proceso E y F. ¿Por qué? Porque vamos a tener cambios de temperatura distintos y también el calor específico cambia con el estado de la sustancia. Entonces, vamos a tener un calor específico para el sólido, vamos a tener un calor específico diferente para el líquido y un calor específico diferente para el gas. Pero seguimos aplicando la misma fórmula, simplemente cambiamos los valores. Ahora, cuando tenemos un cambio de fase, acá si nosotros aplicáramos esa misma fórmula, por ejemplo, no es que lo vayamos a hacer. Si nosotros aplicamos esa fórmula en un cambio de fase, por ejemplo, en el proceso DAE, DE, si nosotros hacemos el delta T, esa sería la temperatura en el punto E menos la temperatura en el punto D. Y si nosotros vemos esa temperatura es la misma, o sea, 100 menos 100, lo que sería igual a 0. Entonces, eso nos daría que el calor es igual a 0. ¿Y cómo va a ser el calor igual a 0 si nosotros estamos viendo que estamos agregando un montón de energía? Entonces, para estos procesos, para cuando ocurren los cambios de fase, tenemos que buscar una fórmula distinta. ¿Cuál va a ser esa fórmula? Bueno, en este caso, el calor va a ser igual a la masa o a los moles, alguna medida de sustancia, por la entalpía, que esa entalpía va a depender del proceso del que estemos hablando, porque puede ser una entalpía de vaporización o puede ser una entalpía de
fusión. Una entalpía que, bueno, normalmente la vamos a representar o la vamos a obtener en las tablas dadas en kilojoule por mol. Entonces, en este caso, el M tiene que estar en moles. Si fuera la situación en que nos dan kilojoule por gramo, entonces este M lo vamos a poner en gramos. M es una medida de la cantidad de materia, que puede ser moles o que puede ser gramos, simplemente para cancelar las unidades y poder obtener los kilojoules. Entonces, de acá también vamos a tener dos tipos de, o vamos a obtener dos ecuaciones. Para este caso en específico, vamos a obtener un Q1 que va a ser para un proceso, el de fusión, y vamos a obtener un Q2 que va a ser para el otro proceso de evaporación. Entonces, si nosotros queremos al final saber cuál es el calor añadido desde el punto A hasta el punto E, ese calor total simplemente va a ser la suma de los calores individuales de cada uno de los procesos. Entonces vamos a sumar el Q1, el Q2, el Q3, el Q1 en números romanos y el Q2 en números romanos. Entonces estos van a ser las curvas de calentamiento. Ahora, esta es una curva de calentamiento completa, donde empezamos desde sólido y terminamos en un estado, pero en el estado gaseoso. Puede ser que nosotros en una curva de calentamiento, por ejemplo, bueno, voy a ahorrar un poquito de rayonazos. Puede ser que nosotros empecemos por acá, por ejemplo, y terminemos aquí. Entonces, acá simplemente tendríamos dos procesos. Proceso de calentamiento y un proceso de fusión. Ahora, otra cosa importante. Estas curvas de calentamiento funcionan en ambas direcciones. Es decir, nosotros podemos estar leyendo este gráfico de izquierda a derecha, un proceso de calentamiento, o podemos leerlo de derecha a izquierda, un proceso de enfriamiento. Entonces acá tendríamos un calor mayor a cero, porque estamos en un proceso endotérmico donde calentamos, donde agregamos energía, y en la otra situación, si estamos enfriando, pues le sacamos energía al sistema, tenemos un proceso exotérmico con el calor menor a cero. ¿Cómo aplicamos estas fórmulas en un proceso de enfriamiento? Bueno, para los procesos de una sola fase, la fórmula es exactamente igual. ¿Cuál es el cambio? El delta T, porque la temperatura final va a ser una temperatura menor que la temperatura inicial. Entonces, el único cambio es que este delta T va a ser menor a cero. Pero en realidad siempre lo tenemos que aplicar de la misma forma. Delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Y con el caso de la fórmula para el cambio de fase, también aplicamos la misma fórmula. La masa por el delta H. ¿Qué sucede? El delta H cambia de signo. Por ejemplo, delta H de fusión es igual al menos delta H de solidificación. Recordemos ley de Hess. Si nosotros invertimos el proceso, entonces le cambiamos el signo al delta H. Simplemente, por ejemplo, si tenemos agua
en estado sólido y lo convertimos a agua al estado líquido, esto tiene un valor de delta H que es el delta H de fusión. Pero si hacemos el proceso inverso de agua líquida, lo convertimos en agua sólida, entonces el valor de delta H le cambiamos el signo. Y este sería entonces el delta H de solidificación, el negativo del delta H de fusión. Y lo mismo sucede para el proceso de evaporación o condensación. El delta H de vaporización es igual al negativo del delta H de condensación. O viceversa, el delta H de condensación es el negativo del delta H de vaporización, cambiando el signo menos hacia el otro lado. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es poder hacer una curva de calentamiento, poder hacer este diagrama con las temperaturas y representando, bueno, los calores no tienen que ser tampoco proporcionales, simplemente para nosotros poder leer cuáles son los pasos que tenemos en esa curva de calentamiento, los pasos que tenemos que seguir para obtener el calor total. Entonces, ahora sí, veámoslo con un ejemplo. Bueno, antes de ver el ejemplo, no sé si ustedes notan que aquí proporcionalmente el calor necesario para evaporar una sustancia es mucho mayor que el calor necesario para fundir esa misma sustancia. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? A ver si me dan alguna idea. Creo que es porque cuando usted va cambiando de estado, por ejemplo, de sólido a líquido, no se necesita tanta energía que para pasar de líquido a gaseoso. Ajá, muy bien. ¿Y por qué no se necesita tanta energía? ¿O por qué se necesita mucha más energía para pasar de líquido a gaseoso? A ver, ya lo habíamos hablado. Recordemos que cuando tenemos moléculas sólidas, bueno, las propiedades del sólido es que las moléculas están muy juntas entre sí y solamente tienen movimientos de vibración. Cuando pasamos esas moléculas al estado líquido, las moléculas siguen estando muy cercanas, pero ¿cuál es la diferencia? Que se pueden mover unas respecto a otras y se deslizan. Entonces seguimos teniendo esas fuerzas de atracción, pero ahora las moléculas tienen la suficiente energía para poder desplazarse o poder alejarse un poquito unas de otras, pero siempre se sigue manteniendo esa estructura, digamos, donde las moléculas, donde las pelotitas están muy cerca entre sí. Cuando pasamos al estado gaseoso, aquí es donde ocurre un cambio completamente radical. ¿Por qué? Porque las moléculas que estaban juntas, que se pueden mover unas respecto a otras, ahora sí se pueden separar por completo. Tenemos que romper o eliminar por completo las fuerzas intermoleculares. Entonces, por eso es que necesitamos tanta energía para evaporar una sustancia. Porque las fuerzas intermoleculares, cuando pasamos de sólido a líquido, siguen presentes. Pero cuando pasamos de líquido a gaseoso, tenemos que alejar las moléculas tanto entre sí que las fuerzas intermoleculares se rompen, ya dejan de existir, dejan de haber esas fuerzas de atracción entre moléculas distintas. Entonces, ese rompimiento, la necesidad de poder
romper las moléculas, perdón, no romper las moléculas, sino romper las fuerzas intermoleculares, eso es lo que consume mucha energía. Y por eso las entalpías de vaporización siempre son mucho más altas que las entalpías de fusión. Ese es el concepto que quiero que les quede por ahí también. Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio y, bueno, ahí les queda otro para práctica. Entonces, tenemos, bueno, nos habla de los clorofluorocarbonos. En este caso, bueno, los datos que nos dan, lo importante del ejercicio empieza acá. El calor de vaporización del CCl2F2 es de 289 joules por gramo. ¿Qué masa de sustancia se debe evaporar para congelar 200 gramos de agua que están inicialmente a 15 grados Celsius? Entonces acá tenemos primero dos sustancias, o sea, dos diagramas de fases. Tenemos un diagrama de fases para el clorofluorocarbono, el CCl2F2. Recordemos, acá tenemos calor y temperatura. En este caso, ¿cuál es el proceso que está ocurriendo con el CCl2F2? Simplemente se evapora. Entonces tenemos un punto A que está en estado líquido y se mueve a un punto E donde está en estado gaseoso. A una cierta temperatura que en realidad no nos importa porque la temperatura no nos va a afectar. Entonces, ¿cómo calculamos el calor para un proceso de cambio de estado? ¿Cuál era la fórmula? K es igual a la masa por la entalpía. La masa por la entalpía. En este caso es una entalpía de vaporización. Muy bien. Ahora, por otro lado, tenemos el agua. Que el agua, vean que está empezando en los 15 grados Celsius. Hay que enfriarla hasta los 0 grados Celsius y luego congelarla. Entonces estamos pasando de un punto A un punto E en el proceso de enfriamiento y luego a un punto C. Ven que simplemente nos dicen congelar, no nos dicen que tenemos que enfriar el agua congelada, entonces el agua se queda a los 0 grados Celsius. Nos dan el calor de fusión del agua, o sea, la entalpía de fusión, y nos dan el calor específico del agua. O sea, bueno, el calor específico del agua líquida. Entonces, en este caso tenemos dos calores. Un calor del proceso AB, que es igual, a ver, ¿cuál era la fórmula para esta parte del proceso? El calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de la temperatura. Ajá, muy bien. Y para el proceso BC, ¿cuál es la fórmula? Es un cambio de estado, chicos. Recuerden, entonces es la misma que tenemos en verde. Va a ser la masa también por la entalpía, pero en este caso va a ser la entalpía de solidificación. Y la suma de esos dos nos va a dar el calor total que se debe sacar del agua. Vean que es un proceso de enfriamiento. Entonces, vamos a ver, el calor de A, B sería la masa. Tenemos la masa del agua, que son 200 gramos. El calor específico, que acá lo tenemos, es 4.18
joules entre gramo Kelvin, y no se olviden de las unidades, porque eso les asegura si están haciendo el ejercicio bien. Y el cambio en temperatura. ¿Cuál es la temperatura final para este proceso? 0 grados centígrados. Ajá, 0 grados Celsius. Y la temperatura inicial entonces sería 15 grados Celsius. ¿Esto cuánto nos da? Y mientras ustedes lo calculan, entonces yo voy poniendo los datos de la otra fórmula. El calor BC tiene que ser igual a la masa, que también son 200 grados, por el calor de fusión, la entalpía de fusión, que nos la dan en grados también. Entonces, ¿qué dicha? 334 joules por gramo. Se cancelan los gramos y nos queda en joules. Entonces, ¿cuánto dan esos valores? El primero da menos 12.540. Ajá, muy bien. Menos 12.540 joules. ¿Y el segundo? Profe, una pregunta. ¿Verdad que los grados centígrados Ajá. no había que pasarlos a Kelvin? Se pueden pasar o se pueden dejar porque estamos hablando de una diferencia. Entonces, ahora, un error que creo que cometió alguien en el examen y que no debería pasar. Por ejemplo, esta diferencia nos da menos 15 grados Celsius. Yo esto no puedo convertirlo a grados Kelvin. No, si yo quiero hacerlo en grados Kelvin, entonces yo lo hago desde el inicio. 0 grados Celsius lo convierto en grados Kelvin, que sería 273 Kelvin. Bueno, no grados Kelvin, sino Kelvin, nada más. Y los 15 grados Celsius los convierto a Kelvin, y entonces esto nos da 288 Kelvin. Y cuando yo hago el delta T, es 288 menos 273, lo que es igual, perdón, al revés. El delta T es 273 Kelvin menos 288 Kelvin, lo que es igual a menos 15 Kelvin. Y si yo hago esto de aquí, esto nos da menos 15 grados Celsius. Cuando estamos hablando de deltas, yo puedo usarlo indistintamente en grados Celsius o en grados Kelvin. Ahí no hay ningún problema, porque vean que las diferencias siempre van a ser las mismas. Entonces, por esa razón, yo podría cancelar esos grados Celsius con los grados Kelvin. Pero, por ejemplo, si ustedes pasaran estos menos 15 grados Celsius a grados Kelvin, eso les daría 258 Kelvin. Y si ustedes ponen un 258 en esta fórmula, pues lo van a tener malísimo. Entonces, tener ese cuidado. Nada más. Ok, ¿cuánto les da el otro resultado? El BC. 66.800 joules. 66.800 joules. Bueno, pasemos esto a valores más prácticos. Menos 12.54 kilojoules acá arriba y 66.80 kilojoules. Ahora, yo tuve un error. ¿A qué nos estamos refiriendo con el proceso VC? ¿Qué tipo de proceso es? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Cambio de fase. Es un cambio de fase. ¿Cuál cambio de fase? De líquido a sólido. De líquido a sólido, una solidificación. Ahora, mi pregunta, ¿ese es un proceso endotérmico o exotérmico? Endotérmico. De líquido a sólido es un proceso endotérmico, ¿está segura?
Es más energético el sólido que el líquido. Ah, no, sí, libera energía, entonces es exotérmico. Es exotérmico. ¿Y por qué acá nosotros estamos obteniendo un valor positivo? Había que poner la entalpía negativa, creo. La entalpía tiene que ser negativas, efectivamente. ¿Por qué? Porque esta entalpía que nosotros nos dan es la entalpía de fusión. Y nosotros queremos la entalpía de solidificación. ¿Cuál es ese valor? Bueno, es el proceso opuesto. Entonces, nada más le cambiamos el signo. Para que ustedes vean cómo pueden revisar el resultado también. Analizando desde lo que vimos del capítulo 5 de termoquímica. Si es un proceso exotérmico, entonces tiene que liberar energía, por lo tanto el calor tiene que ser negativo. Muy bien. Voy a borrar todo esto para hacer un poquito de campo. Entonces, el calor que libera el agua va a ser la suma de ambos procesos, menos 12.54 kilojoules, más menos 66.80 kilojoules. Entonces, el calor que libera el agua tiene que ser, nada más hacemos esa suma, que nos da un total de 79.34 kilojoules. Ahora, eso es lo que liberó el agua en el proceso de enfriamiento. ¿Por qué se liberó esa energía? Porque esa energía la ganó el clorofluorocarbono, el CCl2F2. Entonces, acá es, digamos, una fórmula que se saca más que todo por intuición. Lo que nos dice es que el calor, bueno, del agua tiene que ser igual al negativo del calor del clorofluorocarbono. ¿Por qué? Porque el calor que gana uno es el calor que pierde el otro. Entonces, el clorofluorocarbono está ganando calor y el agua lo está perdiendo. El valor o la magnitud de esos calores es igual, pero el signo tiene que ser opuesto. El clorofluorocarbono se está evaporando, o sea que está ganando energía, es un proceso endotérmico y esa energía la saca del agua. Y cuando le saca energía al agua, entonces el agua se enfría. Entonces, digamos, esa es una fórmula que la sacamos un poco por intuición, o básicamente el calor que libera uno es el calor que tiene que ganar el otro. Entonces, ese calor tiene que ser igual. Si el agua lo libera, el clorofluorocarbono tiene que ganarlo. 79.34 kilojoules. Y lo que tenemos que hacer es averiguar la masa. Entonces, 79.34 kilojoules tiene que ser igual a la masa por la entalpía de vaporización del clorofluorocarbono, que es 289 joules por gramo. Pero para conservar unidades, bueno, voy a hacerlo más bien algebraico y ya lo sustituyo. Calor es igual a la masa por el delta H de vaporización. Y entonces la masa es igual al calor entre el delta H de vaporización, lo que sería igual a el positivo más 79.34 kilojoules dividido entre el delta H, que es 334 joules entre gramo, pero veamos que no nos coinciden las unidades.
joules y kilojoules. Entonces tenemos que convertir alguna. Bueno, yo voy a convertir la entalpía a punto 334. Ahora sí, kilojoules por entre gramo. Cancelo. Y voy a mover esto para que me dé un poquito de campo. Y entonces esto nos da, ajá, Creo que el calor de vaporización es 289 joules entre gramos. sí, ¿por qué puse la del agua? Gracias. Sí, hasta la tenía señalada en verde y todo. 0.289 kilojoules entre gramo cuando hago la conversión de joules a kilojoules. Y entonces eso nos daría, a ver, ¿cuánto les dio a ustedes ya para terminar? $274,5 kilojoules. 274,5 gramos. Ajá. Excelente. Sí, no olviden, pongan las unidades siempre para que revisen que están haciendo correctamente el ejercicio. Muy bien, entonces, de esa manera es que nosotros vamos a aplicar normalmente los diagramas de fases. Primero, identificando cuál es el diagrama de fases o, bueno, construyendo el dibujito, el diagrama de fases para poder entender cuáles son las fórmulas o los procesos que están ocurriendo para aplicar correctamente las fórmulas. Entonces, eso es básicamente los diagramas de fases y con esto terminaríamos. No sé si hay alguna pregunta, ya les quité un poquito de tiempo. Me está pasando las de Yanan. Me estoy vengando. Bueno, ¿no hay preguntas o tienen mucha hambre? Bueno, está bien, chicos, terminaríamos por acá. Nos veríamos, bueno, esperando a ver qué sucede. En principio nos veríamos la próxima semana y en la tarde les dejo el examen. Que les vaya bien, chicos, se cuidan bastante y que disfruten el almuerzo.